Muy buenas noches a todos. Voy a poner para que puedan activar sus audios cuando el maestro lo solicite. ¿Sí, chicos? Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, ¿cómo están? Profesor. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, chicos, estamos. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, la semana pasada, hasta la semana pasada hemos llevado el curso de la democracia, ¿no? Y lo hemos terminado. Ustedes han dado su examen sobre eso. Espero que lo den bien los exámenes. Las que van a mandar, las que no han mandado todavía, háganlo bien. Hoy día vamos a empezar con otra secuencia de esta historia del Perú, que si bien es cierto, nos ha llevado 200 años de independencia, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero al fin y al cabo, esa es la historia de nuestro país y nos sentimos orgullosos de haber nacido aquí, ¿no es cierto? Como algunos no se sienten orgullosos de ser peruano. ¿Ah? Buenas noches, profesor. Sí, yo sí me Buenas siento noches. orgullosa de ser peruana. Claro, claro. Ahora vamos a ver ya problemas. Maestro, buenas noches. Estamos orgullosos de ser peruanos, pero tenemos vergüenza ajena por los gobernantes de turno que son sinvergüenzas, profesor. Solamente en 200 años han habido 2 o 3 presidentes nomás que han sido regulares, porque bueno no han sido, y que cesaron, ¿no?, de las críticas, pero en general los presidentes que hemos tenido pues han sido un desastre. Pero bueno, ya pasamos ese momento que hemos tenido de hacer un poco de la democracia. Ahora vamos a hablar de la cultura, pues, de la cultura, ¿ya? Dígame, ¿qué entiende por cultura? Tradición. Profesor, A ver, buenas noches, profesor. buenas noches. Yo entiendo por cultura en la educación que uno tiene, que está formado, y también Ya. el conocimiento de la trascendencia de lo que un país o un determinado lugar tiene, ¿no? Para mostrar así sus, ya sea sus lugares atractivos, su historia y su, como bien lo dice, ¿no? Su cultura y tradición. Ya. A ver, otra. Profesor, también es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres de un lugar determinado. Ya. ¿Qué más? ¿Eso nomás es? Profesor, buenas noches. Para mí, Buenas profesor, noches. es tradición, ¿no? En una sola palabra para mí. Tradición. Vamos a ver. Profesor, Sí. ¿cuáles son las tradiciones, costumbres que tenemos de nuestros ancestros hasta ahora? Ya. A Que- ver. y que se han ido desarrollando a través del tiempo. Ya está bien, sí. Esos son culturas. Esos son, tiene que ver con la cultura. A ver, la cultura proviene pues del latín cultivo, ¿no? Ya, del latín cultura, que significa cultivo. Es un término que tiene muchos significados interrelacionados unos con otros. Por ejemplo, la palabra cultura se utiliza para dos conceptos diferentes. Por ejemplo, una es la excelencia del gusto por las
bellas artes, ¿no? Por ejemplo, las humanidades, ¿no? También conocida como la alta cultura, lo que ustedes dicen, ¿no? Las personas que tienen pues un cierto nivel. Y también cultura también se entiende por el conjunto de saberes, creencias, pauta de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que cultura no es solamente lo que nosotros pensamos, ¿no? Cultura va un poco más allá de esas cosas, ¿ya? De esas cosas. También podemos decir que cultura es ese conjunto de maneras de actuar y de pensar compartidas por los hombres de una misma sociedad, incluye los pensamientos, conocimientos, valores, sistema de creencias, normas, lenguaje, religión, ¿no? De tal manera que la cultura hace referencia a todas las informaciones y capacidades del ser humano, ¿no? Otro concepto de cultura dice que es aquel todo complejo que incluye el conocimiento de creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera de los hábitos y capacidades adquiridos por el hombre, ¿no? La situación de cultura, pues, en diversas sociedades de la especie humana, en la medida que puede ser investigada según los principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre, ¿no? Ahí tienen ustedes el concepto de cultura, ¿no? De diferentes formas, porque también cultura, decimos, no son las culturas que ha tenido el pasado del Perú, ¿no? Cultura mochica, chimú, nazca, paracas. Ahora, ¿qué pasa cuando definimos cultura? De las diferentes opciones y definiciones, se tienden a reducir su significado, pues, al alcance de importancias, costumbres, tradiciones. Por ejemplo, en el nivel 1, ¿no? Cuando trata de las artes, por ejemplo, la música, la artesanía, la literatura, el teatro, ¿no? Ahí están los cuentos, están las obras de teatro, están las canciones de todo tipo, ¿ah? La música, ¿no? Los instrumentos musicales también, ¿ya? Y en el nivel 2 es el nivel 1, ¿no? Más las expresiones de distintas modos de vida, ¿no? Por ejemplo, el vestido, ¿no? La cocina, que está muy de moda en el Perú, los rituales, ¿no? Por ejemplo, en junio que han celebrado en el Cusco, ¿no? Las instituciones, el lenguaje. ¿Cómo? En junio celebran el Inti Raymi, maestro. Sí. El lenguaje, la tecnología, ¿no? Las creencias, aspiraciones, cosmovisiones, ¿no? O sea, todo el patrimonio material e inmaterial de un pueblo, ¿no? Y finalmente, en el nivel 2, que incluye el nivel 1, el nivel 2, ¿no? Para el nivel 3, son las subjetividades, ¿no? Es el vínculo social, la forma de entender, relacionarse con el mundo y con nosotros, ¿no? Es la interculturalidad. Y sobre eso vamos a hablar en un momentito, ya esperen un segundito. Yo le dije, no me hagas caso.
Listo. Ya, entonces ahí nos encontramos con los 3 niveles de la definición de cultura. Ahora, entonces, ¿qué es cultura finalmente? A ver, díganme ustedes. Maestro, ¿Ah? A ver. cultura es demostrar lo que uno es, maestro, lo que, como dice usted, no solamente es demostrar las culturas del Perú antiguo, ¿no? Sino también la cultura actual, que lo que estamos viviendo y lo que tenemos hasta ahora. Ya, otra. Profesor, la cultura Noche. para mí A ver, es, primero, Mariluz primero, ¿ya? sí, la A ver. cultura pues es todo, por decir, de una región, ¿no? O de un lugar, ya sea su comida, la forma de vestir, la literatura, el cuento, todo lo que tenga que ver pues de ese lugar. Para Ya. mí es eso. Otra. Buenas noches, maestro y compañeras. La Buenas noches. cultura, son las diferentes manifestaciones que se encuentran en diferentes lugares, ¿no? Aquí en nuestro Perú, tanto en la costa, en la selva y en la sierra, tenemos diferentes costumbres, tradiciones, y eso nosotros debemos seguir cultivando. Muchas gracias. Ya, a ver, Katia. Profesor, buenas noches Buenas compañeros. noches. Puedo decirle que cultura somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros, cada persona, ¿no? Cada miembro de la sociedad, ¿no? Porque es la persona que aporta, ¿no? Somos portadores de una cierta cultura. Eso es Ya, lo que puedo decir. ¿está bien? Evany. Profesor, buenas noches. La cultura Buenas noches. vendría a ser lo que nos representa a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cada región en la que nosotros vivimos arraigamos costumbres y eso es lo que tenemos que nosotros llamamos respetar a nuestra cultura, respetar y culturizar también a los niños y a las niñas, ¿no? Ya. Anita. Buenas noches, profesor. Bueno, Buenas cultura noches. se refiere al conjunto de bienes materiales, espirituales de un grupo social que es transmitido en generación a fin de orientarnos a las prácticas individuales y colectivas, incluyendo las lenguas, la vida y las costumbres y tradiciones que ya vienen desde nuestros antepasados. Ya. Gladys. Gladys. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Las culturas son las manifestaciones culturales de cada región. Ya. Por ejemplo, nosotros nos manifestamos, por ejemplo, nuestra cultura son las danzas, la literatura, nuestras comidas, etcétera. También la cultura es nuestra forma de manifestarnos, por ejemplo, con nuestros, por ejemplo, puede ser con nuestros diálogos, por ejemplo, el quechua. Ya. A ver, entonces, cultura podríamos decir que es nuestras formas de hacer las cosas, porque si todos pensamos igual, hacemos las cosas iguales, la comida, los bailes, las danzas, el folclore, la música no vernacular, la música criolla, las obras de arte, los pintores que han tenido en el Perú desde el virreinato. O sea, todas esas cosas que son las que hacemos nosotros, ¿no? Esas son finalmente las costumbres, o sea, es el modo de hacer que tiene una región, ¿no? Las cosas, ¿ya?
sea, esa es la cultura para los peruanos, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es diversidad cultural? ¿No? Es dinámica, son culturas interrelacionadas, diversas identidades y culturas, ¿no? Porque vivimos en un espacio, pues, de diversidad cultural. Entonces, esa diversidad cultural en que un pueblo hace las cosas diferentes a la de otro pueblo. Por ejemplo, lo de Chiclayo, Trujillo, ¿no? Hacen las cosas diferentes a lo de Arequipa o lo de Puno. O sea, esa es la forma en que el Perú se va construyendo su identidad cultural en esa diversidad de las culturas, en esa diversidad de realidades que encontramos en nuestro país. Nosotros conocemos las culturas que hay en nuestro país, que son infinidad de ellas, ¿no? Desde que, por ejemplo, la cultura peruana, ¿no? Es un trabajo, pues, que está arraigado en el hombre peruano. Por ejemplo, el idioma, ¿no? El gran legado del antiguo y de la cultura del Perú se expresa, pues, en la vida de la variedad de lenguajes, ¿no? Lenguas nativas que existen en su territorio. El español es el idioma oficial, ¿no? Y se usa, pues, en la gran parte del país, pero también son parte de la cultura del Perú y reconocido constitucionalmente ya el quechua, ¿no? Que se habla en varias regiones, ¿no? De los Andes, el aymara, ¿no? Pero también el chipío, la chánica, el aguaruna, ¿no? Que son utilizados por las comunidades de la Amazonía, son algunas de las 43 lenguas nativas que identifican al país, ¿no? La religión, que tiene, pues, un culto, que aunque la religión, pues, la mayoría es católica, también es herencia de los españoles, pero las fiestas religiosas, pues, tienen una fuerte influencia española, ¿no? En la convivencia con esas creencias de las culturas prehispánicas que han sido una mezcla de las dos culturas y tienen las tradiciones que nosotros encontramos, ¿no? A ver, Gladys, ¿qué me quiere decir? Gladys. Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué me quiere decir? Porque estás con la mano levantada. Ah, no, profesor, yo quería decir nomás que no, el Perú es un país megadiverso y pluricultural, nada más. Sí, sí, muy bien, muy bien. Eliana. Sí, maestro, quería preguntarle, ¿no? Usted está mencionando de nuestro idioma, que es el idioma español. ¿Qué diferencia hay entre el idioma español o el idioma castellano, que decimos que es nuestra lengua originaria de acá de Perú? Es la misma, el castellano, porque se creó, se inventó, se creó, se formó en Castilla, ¿no? Hace más de 800 años, 900 años, cuando todavía estaban en boga las invasiones de los visigodos en España, ¿no? Y ahí ocuparon España y comenzaron mezclándose las lenguas, ¿no? De los españoles, ¿ya? Y ahí se hicieron, pues, la lengua castellana, ¿no? Ya que es la de España porque es español, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí están las 48 lenguas indígenas,
más 4,5 millones de peruanos y peruanas que hablan esas lenguas, ¿no? 55 pueblos indígenas reconocidos oficialmente en el Perú. 3% de la población afroperuana se concentra en la costa de Perú. 210 manifestaciones culturales declaradas como patrimonio inmaterial de la nación. 9 inscritas en la lista de la UNESCO en el 2003, ¿no? Ahora, distintas formas de pensar que se forman en valores y conocimientos, tradiciones, costumbres, lenguas, símbolos, que los que hacen frente a la vida, pues, de todo sentido, ¿no? ¿Ya? Y como podemos apreciar, ¿no?, la diversidad cultural que tiene, pues, sus expresiones culturales y que resultan de la creatividad individual o colectiva, ¿no?, que convive una relación sin ninguna se considere patrón de la demás. O sea, acá no hay que la cultura tal de todo el sitio es la que manda, no. Acá la diversidad cultural que encontramos en el Perú es mega diversa, en cada región, cada departamento, cada provincia, hasta cada pueblo, ¿no?, tiene una tradición cultural, ¿no? Y esa diversidad cultural es la que se considera patrimonio de la humanidad. No podemos nosotros hablar de los acontecimientos, ¿no?, que están en toda el Perú, ¿no? Por ejemplo, las costumbres, ¿no?, las fiestas, ¿no?, que van influencias de credos, costumbres y vivencias que han creado, pues, la forma de vida de los peruanos, ¿no? En el Perú hay cerca de 3.000 fiestas populares al año, entre patrones, procesiones, carnaval, rituales, expresión de fe en Dios, ¿no?, respeto a la naturaleza, la celebración de la libertad. O sea, hay expresiones culturales para todos los gustos. Las fiestas en el Perú tienen un aspecto místico, ¿no? La mayoría se manifiestan en función del catolicismo, ¿no?, con las tradiciones prehispánicas de cada región. Ustedes saben que la colonia, los españoles, ¿no?, trataron de influenciar acá a los peruanos con sus costumbres, pero no han podido arraigar las costumbres que han traído. Entonces, acá lo que han hecho es un mestizaje, han juntado las dos y ha salido, pues, ese sincretismo, que da lo mismo una cultura que la otra, y ha habido una interculturización de España, de África, de Japón, de Italia. O sea, acá en el Perú es mega diverso, por lo que han habido, pues, infinidad de migraciones, y esas migraciones han contribuido, pues, a la mega diversidad de culturas en el Perú. Por ejemplo, el Pago de la Tierra es una de las fiestas principales en todas las regiones, ¿no?, bajo el concepto de retribuir a la Pachamama, a la Madre Tierra, su eterna generosidad, pues, ¿no? Pero acá hay la costumbre, por ejemplo, que el 1 de mayo van a los cerros para hacer el pago a la tierra, ¿no?, a llenarse de energía para florecer. O sea, todas esas cosas hacen que han salido, pues, de las mezclas, ¿no? El Perú, en gastronomía, por ejemplo, el Perú es de comer bien, tiene un buen paladar, ¿no? Es expresión de múltiples culturas, pues. Acá hay mezcla de África con España, con la India, ¿no? España tuvo mucha influencia árabe,
y esa la han traído acá al Perú, ¿ya? O sea, acá no pueden nadie decir nada de que en el Perú, pues, donde ha servido como un vértice de todas las culturas del mundo. Por eso que acá la comida peruana es lo máximo, ¿ya? Ahora, los peruanos, sí, se han vuelto, pues, expertos en experimentar nuevos sabores, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el que come en la radio y la televisión? Gastón Acurio, ¿no? Gastón Acurio. Gastón Acurio, pues, ¿no? En armonizar los aromas, en cubrir las cocciones, ¿no? Para ello es la diversidad, pues, de la producción agrícola. O sea, hacen muchas cosas. Ha hecho una fusión, profesor. Claro, claro. Ahora, en cuanto a artesanías, por ejemplo, ¿no? Los antiguos peruanos fueron expertos, pues, en excelencia para crear sus obras de arte, ¿no? Desarrollaron un alto nivel tecnológico en hacer sus esculturas, sus cerámicas, ¿no? O sea, el arte precolombino se registra, pues, desde milenios, ¿no? Ahí tenemos la primera cultura del Perú, hace 5.000 años, que es la Caral, y que tiene, pues, obras, ¿no? Expresiones artísticas, ya sean en los tejidos, por ejemplo, ¿no? Los tejidos son milenarios. Cuando hacían las chicras, por ejemplo, para poner las piedras y ponerlas ahí de base para que levanten las torres, ¿no? Las pirámides. O por ejemplo, cuando... Los Caral hicieron una especie de pirámides, ¿no? Y las chicras eran para que sirva de base. Ahí los temblores, terremotos, que han pasado, imagínate, 5.000 años de terremotos, de temblores, no han hecho nada, no han podido derrumbar eso. O sea, para que vean cómo los peruanos han tenido, pues, inventiva desde los comienzos, ¿ya? Ahora, las calabazas, las maderas, las piedras, el oro, la plata, que eran de la cultura mochica, por ejemplo, la cultura de Chimú, ¿no? La cerámica de la cultura nazca, ¿no? Incluso el barro de Caral, ¿no? Cualquier material donde pudiera expresar el arte, ¿no? Por parte de las vivencias diarias, pues. O sea, era la costumbre, la manera de cómo se hacían las cosas. Esta herencia ancestral se sigue desarrollando en la actualidad. Los pueblos de la costa, la sierra, la selva, todos hacen el mismo trabajo, ¿no? Claro que ahora con mayor habilidad, pues, no, pero la han traído desde los principios de la cultura, ¿no? Ahora, la música y la danza, ¿no? Siempre ha tenido, pues, un rol importante en la sociedad peruana. Desde la época precolombina, por ejemplo, los antiguos peruanos utilizaron las caracolas de mar, ¿no? Eso que tocaban los pututos, ¿no? Las cañas, y hasta los huesos de animales para emitir los sonidos, ¿no? Se dice que los peruanos de la cultura nazca fueron los músicos precolombinos más importantes del continente. Antaras, zampoñas, trompetas de terracota, pututos, constituyen, pues, una parte de los instrumentos musicales más importantes del antiguo Perú, ¿no? Las piezas musicales tenían carácter religioso, tocaban música religiosa, por ejemplo, ¿no? Pero también había música de guerra, que tocaban cuando iban a hacer la guerra, ¿no? Y eran para animar a sus huestes, ¿no? Y imponían el temor a los enemigos. Había música profana, o sea, la música común, ¿no? Que ellos tocaban en sus fiestas, por ejemplo, ¿no? O sea, habían múltiples diversidades de culturas, pues, ¿no? Existen, pues, espacios definidos donde coexisten grupos humanos
con tradiciones culturales diferentes. Y eso es la interculturalidad que vamos a seguir viendo ahorita. Hasta este momento, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué reacciones tienen? Profesor, muy interesante, profesor, el tema. Estamos pues a la expectativa. Pero ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué reacciones tienen? Porque, o sea, yo quiero saber qué me... Maestro, estamos, bueno, precisamente, exactamente yo estoy sorprendida de lo que, y también estoy contenta, ¿no? A la vez de saber que tenemos muchas que somos multiculturales, ya sea en costumbres, tradiciones, ya sea en fiestas, como usted lo mencionaba, que hay más de 3.000 y tantas fiestas en todo el Perú. Claro. Y también, ¿no? Que en la gastronomía, ni qué hablar, estamos conocidos a nivel mundial y, bueno, por nuestras artesanías, igual manera. Estoy feliz, maestro. Solamente lo que me da coraje es los gobiernos que nos hacen mal. Pero ya pasamos ese momento difícil, pues ahora estamos ya en un momento de alegría, de poder compartir las cosas buenas que tenemos en el Perú, ¿ya? Ahora, mira, la identidad cultural es eso lo que dice, ¿no? Lo que surge de la relación entre la persona y la comunidad, ¿no? Lo que le digo, ¿no? Expresa la manera de ser o pertenecer a un pueblo y de estar en el mundo, está formado por la cultura, la lengua, la tradición, pues, ¿no? O sea, cada uno tiene una manera de ser, ¿no? Que es la manera de ser de la comunidad, de la localidad donde vive, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué entendemos por interculturalidad, no? Porque hemos visto ya la cultura, pero la interculturalidad es una realidad que todos vivimos, un hecho, un proceso de intercambio, de diálogo, de aprendizaje para las relaciones de equidad entre los diversos grupos étnicos culturales, ¿ya? Por ejemplo, interculturalidad, ¿no? Es un proceso que viene después de interacción, interinfluencia, diálogo fecundo, reconocimiento, valoración, ¿no? Entre las diversas culturas. Ahí que se trata es del respeto mutuo, ¿no? Existencia de condiciones de igualdad para el desarrollo de cada cultura, ¿no? O sea, ahí tenemos una gran variedad de interculturalidad. Por ejemplo, en el diálogo interpersonal, pues no tiene relaciones con otros, ¿no? Caminos para vivir en armonía, favorecer el desarrollo integral de las personas, no conoce el común. Pero en este diálogo es para que tú me conozcas mi cultura y yo conozca tu cultura. En ese diálogo interpersonal, cuando una persona entra a un pueblo o a una realidad, ¿no? Lleva toda una carga de proceso cultural que ha vivido, ¿no? Y también el interlocutor, la otra persona también tiene una carga. Y es ahí donde los dos, ¿no? Hacen un esfuerzo por entablar ese diálogo intercultural, ¿no? Por eso el diálogo intercultural es el proceso de comunicación e intercambio entre dos o más personas o grupos de diferentes culturas. Cada uno manifiesta sus opiniones o busca establecer acuerdos sobre diferentes puntos de vista, con respeto, reconocimiento, valoración, ¿no? Positiva de las diferencias culturales. No vamos a decir, pues, no, lo que pasó en el Perú hace más de 500 años, en 1532, cuando Pizarro llegó a Perú, y ahí no hicieron nada de intercambio cultural, pues, ¿no? Ahí impusieron su cultura, ¿no? Hicieron prevalecer la cultura española contra la cultura andina. Entonces,
eso pues fue un atropello total, ¿no? Y que, bueno, en ese tiempo no había pues diálogo intercultural, no se sabía nada de culturas, no se pensaba todavía en el respeto del otro, ¿no? Sino que decían pues que el que mandaba era el que tenía la mayor fuerza, pues, ¿no? Entonces, establecer una diferenciación entre cultura y otra, ¿no? Que se manifiesta a través de su artesanía, su vestido, sus instrumentos musicales, ¿no? Gastronomía, medicina, ¿no? La medicina popular, ¿no? La danza, la música, la religión, el medio ambiente, la diversidad cultural, etcétera, ¿no? O sea, es considerado pues como un valor político y económico. Ahora, pluriculturalidad, que es sinónimo de multiculturalidad, son los espacios habitados por diferentes pueblos de lenguas y culturas diversas. El propio país, en primer lugar, ¿no? Como el contexto donde interactúan los pueblos indígenas, ¿no? Con otros sectores sociales. Esta convivencia es al menos pues recíproca, ¿no? Es menos, al menos es recíprocamente respetuosa, ¿no? La tolerancia es el concepto clave de los entornos multiculturales, pues. Porque si no tenemos tolerancia a la otra cultura, entonces vamos a estar mal, ¿no? Acá está, ¿no? Nos invita pues a mirarnos no solo como emisores y receptores, sino como portadores de una cultura determinante para los objetivos de la comunicación, ¿no? El diálogo intercultural pues solo puede establecerse si ambas partes tratan pues con respeto, con sinceridad al otro, ¿ya? Recomendaciones por un diálogo intercultural, interpersonal, ¿no? Previas al diálogo intercultural hay que saber qué aporta la otra cultura y qué puedes aportar tú como tu cultura, ¿no? Ahí, en las previas al diálogo, es ponerse en sitios, ¿no? Para cada uno exponer su cultura, pues, ¿no? Durante el diálogo es que se respete las bases culturales de cada uno, desde su manera de hablar, ¿no? Y al finalizar el diálogo, pues, tiene que haber un análisis, unas conclusiones, ¿no? Un respeto que tienen que tener todos, ¿no? De la cultura que han llevado y la que han adquirido. Ahora, el diálogo a la comunicación intercultural, del diálogo a la comunicación intercultural, comunicarse es ante todo expresarse, pues, ¿no? Tengo algo que decirte, por ejemplo, ¿no? Entonces, o tengo derecho a decir que, ¿no? Todos tienen derecho a algo que decir y derecho a expresarse, pues. Pero, y el otro escucha y está interesado, responde, también se expresa, ¿no? La expresión, en primer lugar, en el primer momento de la comunicación, el segundo momento de la construcción de la relación, y eso es el mayor desafío. Cuando hay el diálogo intercultural, ¿no? Y comienzan a hacer la construcción de esas relaciones, ¿no? Ese es un desafío tremendo para las dos culturas, pues, ¿no? Ahora, el diálogo intercultural, cuando es efectiva la comunicación, cuando hay confianza y empatía entre los interlocutores, pues, ¿no? Reconocimiento, respeto. Acá vemos cómo grupos de peruanos, ¿no? Esperan a que vaya el Estado, ¿no? que son los llamados a hacer el diálogo intercultural y poner sobre el tapete los problemas que tiene cada uno, ¿no?
La comunicación intercultural es un reto para el Estado por eso. Porque el Estado es el primer llamado a hacer el diálogo intercultural. Para que así todos en el Perú podamos, ¿no? Entender cómo son los desarrollos de esas culturas. Ahora, en la diversidad cultural, ¿no? El mestizaje, por ejemplo, ¿no? El mestizaje, pues el término mestizaje es transportado a la biología, ya no es, por favor, no hagan bulla. Gracias. Mestizaje, le digo que es un término que lo han transportado, lo han importado, lo han aplicado de la biología, ¿no? Que remite esencialmente a la mezcla de componentes culturales de diversas procedencias. Y es lo que ha pasado, lo que pasa siempre y en todo momento, ¿no? El mestizaje es el intercambio de ambas culturas y nace otra cultura nueva. Y eso lo hemos visto cuando llegaron los españoles al Perú o a la América, ¿no? Y se juntaron con las mujeres de acá de este lugar, ¿no? Y comenzaron a nacer mestizos, pues, y comenzó un mestizaje tremendo en el Perú, ¿no? Ahora ellos cuando estuvieron acá no permitieron, por ejemplo, que los mestizos se juntaran con las negras, por ejemplo, o los negros. ¿Ya? Los negros era una raza que era para esclavos y que ellos los cuidaban para eso, ¿no? Pero se descuidaron, pues, de que los mestizos comenzaban a juntarse con las indígenas y salieron los cholos, las mezclas del Perú, las castas, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de eso, de las castas, ¿no? Que un español se junta con una india peruana, ¿no? Y su hijo pues no va a salir blanca como español, ¿no? Sino con unos rasgos morenos y que van a ser de facciones finas, ¿no? Porque los criollos no eran tan feos que digamos, ¿no? Y los mestizos no eran tan feos que digamos. Y ahí estaba, pues, el mestizaje que habían hecho los españoles, ¿no? Ahora, ese mestizaje también se ve en las obras de arte, en la cultura, en todos los niveles de la cultura del Perú, se ha visto esa influencia de los españoles a la cultura, por ejemplo. Sin ir lejos. A ver. ¿Lo ves? No, es acá. Acá, ya. A ver, esto... ¿Ustedes son católicas o no? Católica, maestro. Sí, profesora católica. Sí, católica. Ya. Católicas. La mayoría, ya. Evangélica, yo. Evangélica, profesor. Ya. No importa. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay una custodia donde ponen al Altísimo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestro, un altar. No, una custodia es un lugar donde ponen ahí la hostia consagrada. Sí, está Ya. al frente ¿Dónde está la hostia, profesor? No. La custodia es una como casita que cuando la... Sí, de metal, que tiene acá sus rayos como el sol, ¿no? Y adentro Ya, le donde ponen... guardan las hostias.
No, no, donde guarda la hostia no es, ¿ah? Sino es, a ver. Allá es el que representa a Cristo, profesor. Claro, lo que es Cristo, o sea, Claro. la hostia es Cristo, pues, ¿no? Es Cristo en alma, cuerpo, sangre, divinidad, ¿no es cierto? ¿A qué Ya se está. refiere, maestro? Listo. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se refería a la hostia, maestro? Sí, sí. A ver, la custodia es donde ponen la hostia consagrada para su adoración, ¿ya? Cuando van ahí por ejemplo, las 40 horas, por ejemplo, de adoración al Santísimo, ¿ya? Ahí van. Esa costumbre, muchos la hacían en España, y tenían un palo, ¿no? Un palo, era un palo largo, ¿no? Y acá tenía, al costado tenía un cuadrito donde se ponía la hostia y ahí la ponía, ¿no? Pero acá también quisieron hacer lo mismo y no pudieron. Entonces, los curas dominicos, que fueron los principales, hicieron como un sol y le pusieron rayos. ¿Ya? Le pusieron rayos. ¿Le han visto la hostia, la Eucaristía así? Sí, maestro, sí, hemos visto. Claro, ¿no es cierto? Con rayos, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, los rayos ahí que están ahí, parece pues al sol, ¿ya? Pero, Entonces, yo que eso lo hicieron para hacerles entender a los de acá de Perú sí, que adoran a su Dios Sol, ¿verdad, maestro? claro. Entonces, cuando ellos levantaron la hostia, ¿no? La hostia, la custodia, ¿no? Levantan la custodia y entonces los nativos automáticamente se ponían de rodillas, ¿no? Y agachaban la cabeza y era pues por la adoración al sol, pero no a Jesucristo. Pero esa costumbre se quedó en el Perú y hasta ahora nosotros seguimos con lo mismo, ¿no? Ya no creyendo que es el sol, sino sabiendo que es Jesús. Pero esas son una de las manifestaciones interculturales que han traído los españoles, ¿no? Ahora, de la comida de hablar, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben la historia del pan de yema. ¿Ah? No, maestro. No, profe, cuente. Les cuento, ¿no? A ver, cuando en el río Rímac hicieron el puente ese que está en Huánuco, ¿ya? En Huánuco y el puente de Trujillo, ¿ya? Esos dos puentes. Con piedras, pues, ¿no? Pero ¿saben con qué las unían las piedras? ¿Saben? Con claras de huevo. Ese pegamento es mucho más fuerte que cualquier pegamento, mucho más resistente. Mira que van creciendo, ¿cuántos años harán de eso? ¿No? Y hasta ahora sigue manteniéndose el puente ahí, ¿no? Entonces, de tanto huevo que habían utilizado, les quedaba pues la yema, ¿no? Y las negras, ¿no? Porque han sido las negras, las esclavas, ¿no? Decían, bueno, ya dame para acá, y comenzaron a hacer panes. Y sacaron los famosos panes de yema, ¿no? Y así han sacado un montón de cosas. Por ejemplo, el anticucho, por ejemplo, ¿no? El anticucho del corazón, de las vísceras, las tripitas, todas esas cosas que lo botaban, ¿no? Y ellas lo comenzaban a hacer, lo comenzaban a freír y lo servían en sus fiestas, ¿no? Y de ahí ya, pues, es tradición en el Perú. O sea, hay un montón. Por ejemplo, la carapulca con la papa seca,
el tallarín, ¿no? La sopa seca que le sirven acá en Cañete, o pisco, ¿no? Cañete. Esa es una mezcla de italianos con el Perú, ¿no? Que lo han juntado las dos cosas y lo han sacado eso, pues, ¿no? Ya, sí, o sea, las cosas que han hecho acá en el Perú en cuanto al mestizaje es muy variado, ¿no? Las mismas danzas, las mismas fiestas, las mismas costumbres que tenemos, ¿no? Hay las fiestas tienen pues una mezcla de España con el Perú. No hay muchas danzas, sí, que no sean las mezclas, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo era? ¿El de estocástica? ¿Cuál era? Su audio, chicas. Ay, se me prende. ¿Por qué? ¿Listo? Ya está. Ahora, la diversidad cultural, pues, es el concepto que más se ajusta a nuestra realidad, ¿no? En la búsqueda de una pluriculturalidad, ¿no? Manifestada, pues, en una convivencia digna entre las diversidades que se respetan y se toleran, pues, ¿no? Donde el diálogo es una fuente mutua de enriquecimiento. Acá nosotros nos vamos a enriquecer por ese diálogo, porque si no hay diálogo, no hay nada de interculturalidad, ¿no? Ahora, la diversidad cultural y su relación con el desarrollo del país. Miren, esto permite, pues, invertir en el patrimonio, ¿ya? Porque si nosotros no invertimos en el patrimonio, nos vamos a ir, ¿no? Hasta donde, a cualquier sitio, menos a salir para adelante, ¿ya? El factor positivo para el desarrollo, porque contribuye a atender las necesidades de las comunidades pobres, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendamos que el desarrollo cultural sirve para atender las necesidades de las comunidades pobres y la sociedad en general, ¿no? Como una forma de capital cultural, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede proporcionar puestos de trabajo, generar ingresos, movilizar a las comunidades, atenuar la pobreza. Si nosotros vamos a lograr algo con las cosas que de ahí se desprenden, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí sí, nosotros podemos decir, pues, que estamos contribuyendo a la grandeza del Perú. Pero con una relación, ¿no? De los peruanos en pro de un levantamiento de la diversidad cultural que hay. ¿Por qué? Porque miren, acá esto es fomentar el turismo interno y externo. Porque si nosotros solamente buscamos turismo interno o turismo externo y descuidamos el otro, no vamos a generar la cantidad de dinero. Porque ahí en turismo la gente va a tener trabajo. Van a encontrar las formas distintas de poder trabajar. Ahí no hay que vamos a invertir cosas, no, solamente mantenerlas nada más. Mantenerlas. Porque el turismo es una industria sin humo, ¿no? Es de cuarta generación, cuarta categoría de la renta nacional, ¿no? Del cuarto orden. Entonces, esta industria sin humo, que es el turismo, es lo que más le debe generar las riquezas al Perú. Porque si nosotros no hacemos gran cosa por lograr que en el Perú se consiga
un surgimiento a partir de los ingresos por el turismo, porque nosotros tenemos hasta para regalar de diversidad turística, ¿no? Esto de acá hace posible la difusión. Mira, porque es un fuerte desarrollo patrimonial que hay en diferentes países, ¿ya? Y que se deben desarrollar para países con posibilidades laborales limitadas, que no tienen ingresos, ¿no? Que hay mucha gente que está sin tener de dónde sacar. Entonces, hay países que son emblemáticos en esto, somos por ejemplo Perú y México, que son dos realidades parecidas en cuanto a desarrollo cultural, ¿no? Que los dos países tienen una sociedad marginada, ¿no? Y otra que es la que solamente lo maneja. Entonces, ahí tenemos que trabajar bien para que haya una diversidad cultural con un desarrollo para el país, ¿no? El Líbano o Sudáfrica también, ¿no? Incluso parte de del Reino Unido, de Estados Unidos, que tienen, pues, potencial de cosas turísticas para el Perú. Acá nosotros podemos exportar artesanías, podemos hacer chompas, hacer de lana de alpaca, un montón de cosas, y poder trabajar en la exportación de esas cosas. Por ejemplo, las alfombras que hacen en Ayacucho, que son por demás preciosas, ¿no? Pero que estamos pues todavía verdes para sacarlas adelante. ¿Qué reacciones tienen ante esto? A ver. ¿Ah? Chica, dígame algo. Profesor, que somos un país multicultural con todo lo que usted nos ha venido hablando, no somos una mezcla tanto en la gastronomía, tanto también en la vestimenta, danzas típicas, que se han mezclado dos culturas, ¿no? Tanto la española como el Perú. Pero sin embargo, muchas veces desprestigiamos, no desprestigiamos, sino muchas veces no nos identificamos con nuestra cultura. Más nos identificamos de repente con una cultura extranjera y no con la nuestra, ¿no? Mira, primero, en el Perú hay una mezcla de muchas culturas, ¿ya? Tiene la africana, tiene la italiana, tiene la española, tiene la norteamericana, la japonesa, la china, la árabe, o sea, muchas culturas han confluenciado en el Perú. Esa es una. Y la otra es una gran verdad, que en esa diversidad cultural que somos en el Perú, vemos al miembro de la otra cultura como diferentes a nosotros, y ahí comienza el problema, ¿no? El trabajo de nosotros como maestros es unir a los peruanos en esa diversidad cultural, esa riqueza cultural, ¿no? Que nosotros tenemos, que vamos a ver, por ejemplo, ustedes saben que en el Perú hay cerca de 3.000 variedades de papas, por ejemplo, ¿ya? Que si nosotros lo supiéramos, no estaríamos, me imagino que
mirando al hombre andino como lo vemos, ¿no? Falta difundir mucho de las riquezas culturales que tenemos aquí. Otra reacción, a ver. Profesor, Gracias. lo que dice, profesor, buenas noches, Lela Rocío. Lo que dice mi compañera es cierto, lo que usted propone también, pero quizás nosotros somos los que vemos así nuestra cultura como que no le damos el valor que merece. Pero si nos ponemos a pensar, la gente que viene de fuera es la que la reconoce más quizás que nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos turistas tenemos que quieren visitar o se mueren por visitar el Cusco, por Machu Picchu, o irse a Trujillo por las diversas culturas, por ver todo lo que han dejado nuestros antepasados? Somos nosotros los que no valoramos lo que tenemos en cuanto a la diversidad de platos igual, o sea, la mayoría viene y estamos reconocidos a nivel mundial por la diversidad de nuestros platos que tenemos en la gastronomía. Número 1 a nivel mundial. Es cierto, es cierto. Nosotros somos, como usted dice, como docentes, nosotros tenemos que empezar a valorar y empezar a formar alumnos desde pequeños, porque en este caso estamos en inicial, con esto, con el amor a nuestra cultura, a lo nuestro, profesor. Sí, yo de verdad me siento feliz y contento porque están estudiando y tenemos potencial para acabar con esta lacra de la sociedad que nos tiene marginados, porque eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? Que nos tiene postrados en un atraso de 200 años, imagino, ¿no? Con respecto a otros países, cuando el Perú tranquilamente puede salir de la pobreza, ¿no? Pero como hemos visto, gobiernos entreguistas, gobiernos que no han hecho nada por el Perú, ¿no? Están llenándose los bolsillos de dinero en lugar de invertirlo en el Perú, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que hacer nosotros y es una labor difícil, ¿no? Porque hasta nosotros que estamos en este trabajo de conseguir cosas para el Perú, de conseguir que los chicos sean mejores, no nos pagan lo que nos tienen que pagar, ¿no? Imagínate, si nosotros como docentes somos los formadores de todas las demás instituciones, ¿no? De todas las demás instituciones, de las más profesiones, ¿no? Todos han pasado por un profesor, todos han pasado por un docente de secundaria, primaria, inicial. Imagínate que nosotros estamos marginados con esos sueldos que nos dan, ¿no? Otro. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Marta. Muy interesante el tema, profesor. Comentarle, ¿no? Que muchas veces esa falta de identidad entre nosotros, los propios peruanos, muchas veces somos nosotros, ¿no? Los que hacemos eso. ¿Por qué? Porque en muchas familias, yo soy profesora de 5 años y he visto cuando, por ejemplo, hemos tenido que danzar un huayno en el aula, ¿no? En el colegio, hay muchas mamás, ¿no? Que me han dicho, ay, no, en mi casa no bailamos eso, ¿no? Entonces ahí uno entra a tallar y a decirle, pero ¿cómo, no? El Perú es un país diverso, rico, hay mucha gente que quiere venir a conocer, paga por un espectáculo de danza carísimo en otro país, pero es el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento el que no nos permite entre nosotros mismos sentirnos orgullosos del país que tenemos, ¿no? Así es. Muchas gracias. ¿Otra? Maestro. Sí, a ver, dime, Eliana. También la ignorancia, maestro, por no querer aceptar que nuestro país es costa, sierra y selva, es el Perú, ¿no? Otros, así es. Porque se van a la costa, ya no se quieren ser de la sierra, se van a la costa, no quieren ser de la selva. Es la ignorancia de cada persona que está formada. Así es, así es. Isaida.
Profesor, yo había opinado antes que la compañera Rocío. Ya, a ver, dime, No, que dime. mi cámara estaba apagada. Dime. Profesora, que a mí, no, le digo, profesor, que yo había opinado antes que mi compañera Rocío, ya. Ya. Sí, Entonces, sino que estaba con mi cámara apagada. Ya, apagada, ya. Ahorita la Isaida. pongo. Maestro, Buenas. como la compañera, la otra, a que me antecede, ella dice, ¿no? Que algunos se avergüenzan y esto. Es cierto eso, pero ¿qué debe suceder de aquí en más? Si bien es cierto que nosotros estamos formándonos como educadores, entonces nosotros a los niños desde pequeños eduquémonos con eso para que ellos rescatan también los principios, los valores, la cultura en sus entornos y así todas las culturas no van a morir, pero si nosotros como educadores dejamos eso de lado, van a seguir sucediendo esas humillaciones. Entonces, se van a ir extinguiendo la cultura, pero si nosotros incentivamos, no va a desaparecer la cultura. Gracias. Rosa. Buenas noches con todos. Buenas noches. Más que nada, un comentario es una forma de incentivar, como dijo mi compañera anterior. Por ejemplo, nosotros en julio muchos que trabajamos con niños, hacemos exposiciones con los niños de las regiones, ¿no? Costa, Sierra y Selva, Costa, Sierra y Selva. Sí. Pero a veces es repetitivo. Entonces, este año quisimos hacer algo diferente con mis compañeras y lo que hicimos es que cada niño, para que reconozca de dónde viene su familia, hicimos que cada niño exponga las costumbres de su familia, de dónde era. Y fue muy bonito porque muchos niños aprendieron y es más, recién supieron de dónde viene su familia. Y no solamente de papá, mamá, sino también abuelitos, ¿no? Que abuelitos, claro. Ajá, exactamente. Y fue muy lindo porque todos me mencionaron las costumbres, algunos incluso mencionaron que se iban de viaje, algunos que hacían yunzas, algunos que hacían danzas, incluso una mamá me dice, pero nosotros todos somos de Lima, y yo le dije, señora, en Lima también hay muchas costumbres, no más que sea de Lima no quiere decir que no es costumbre, y muy bonito, la niña se disfrazó de la tapada, hablaron del departamento, de que cada familia era, y mencionaron las costumbres, no solamente del departamento, sino también de lo que hacía su familia, alguna costumbre que tenía alguna fecha especial. Y fue muy bonito. Bien. Eso se hace. A ver, Gladys. Profesor, con todos. Mira, mi opinión sería respecto de las culturas. Bueno, tenemos que como docentes fortalecer, incentivar en los niños todas las diversas culturas, nuestras costumbres, platos típicos, etc. Y mediante el cual ellos, los alumnos podrán aprender y valorar nuestra cultura, ¿no? En ese aspecto. Sí, también podemos decir que el Perú es muy rico en culturas, también es mega diverso. Bueno, solo hay que aprovechar y eso es todo, profesor. Sí, es una ventaja que nosotros tenemos, pero que no nos damos cuenta todavía de la realidad del país. Dime, Lady. Profesor, buenas noches compañeros. Buenas noches. Mi opinión, sobre el tema, ¿no? Sería de que hay algunos padres de familias, pues, de que no se dan cuenta, pues, de la diversidad que hay, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como danzante, ¿no? Vengo ya desde los 14 años danzando, y durante todo este tiempo he visto diferentes danzas de todos los lugares. Hay danzas que ni conozco y aún todavía me falta por conocer bastante. Y creo que en cada aula, ¿no? Como nosotros como maestras, deberíamos también hablar con los papitos, ¿no? Para que los papitos, ¿no? También puedan hablarles sobre su cultura, no sean abuelitos, ¿no? Contarle, ¿no? Para que el niño ya venga con eso, ¿no? Con esa curiosidad de estar preguntando o de ya saber de su cultura, ¿no? Que sí, yo soy de tal lugar y en este lugar
pues hacen esto, comen esto, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos costa, sierra y selva, y hay diversas riquezas, ¿no? Que cuando uno se va enterando, quiere más, y no hay dónde terminar, ¿no? No hay dónde, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Cuando la gente se va de viaje a otro país, pero ¿por qué otro país y no al Perú? El Perú tiene pueblitos, tiene bastantes cositas que todavía hay por investigar, y por mí, yo no me saldría a otro país sino que fuera Perú. Ese profesor. Gracias. Gracias. Giovanna. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Solamente recalcar que las costumbres que de repente tenemos que enseñarle a los pequeños, ¿no? Nosotros no solamente tenemos, sino también tenemos los idiomas diferentes, así como la selva, así como la sierra que tiene diferente. Entonces, enseñarle de todo un poco a los pequeños. Justo para lo que las fiestas patrias es costumbre ya de cada colegio hacer platos típicos, danzas, y es enseñarle al pequeño. El pequeño se emociona, hasta las mamás hacen, una vez en mi colegio hicimos como un concurso, Cosa, Sierra y Selva, y las mamás junto con los pequeños se emocionan, hacen todo el esfuerzo, ¿no? Y qué bonito que estemos este año de bicentenario y aprendamos muchas cosas. Yo con mi familia, nosotros viajamos, nos vamos, conocemos diferentes lugares, y es bonito, las costumbres de cada departamento es muy bonito. Yo ahora recién en julio he estado en Ayacucho, he estado en Huancayo, y es muy bonito, muy agradable la gente de allá. Y qué parte de nosotros de repente tener esa cultura acá en nuestro Perú, ¿no? Profesor, eso es mi aporte. Listo, gracias. Katia. Profesor, compañeras. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Yo creo que es importante escuchar. Para mí es muy importante escuchar, ¿no? Por ejemplo, lo que es relacionado con la cultura. A veces los abuelitos nos cuentan muchas historias, ¿no? Y eso nos debe quedar a nosotros para poder contarle a nuestros hijos. Parte también de nuestra cultura es saber, ¿no? De pronto, yo conozco personas que no saben ni siquiera el himno nacional de dónde están. Yo soy nacida en Mollendo, me sé el himno nacional de Mollendo, me sé el himno nacional de Arequipa, ahora me estoy aprendiendo el himno nacional de Lima, me estoy aprendiendo, es importante saber. Familiares que cerca me dicen, yo soy acá, me dicen que esto, que el otro, que... A ver, dime el himno nacional, cántame el himno nacional, ¿no? Ni eso. Entonces, para mí es muy importante, no solamente que quede en hablar, aprender a escuchar, aprender a aprender sobre nuestra tierra y poder también transmitirles a nuestros hijos. Yo aún no tengo, pero yo sé que ahora, hace poco ha sido el aniversario, 15 de agosto, el aniversario de mi tierra, Arequipa, y yo, ayer, y yo he hecho acá, mi esposo, si bien es cierto, es de Lima, yo acá he hecho mi rocoto relleno, días antes he estado poniendo 6 de la mañana, 6 de la mañana mi carnaval, mi himno nacional, todo eso estaba haciendo, bailando sola, porque yo soy sola, yo no tengo familia acá en Lima, entonces acá, todos los que viven acá, pues ya habrán escuchado todo lo que yo pongo, y bailo 6 de la mañana, mi esposo igual, ¿no? Entonces, de esa manera, yo lo voy a acostumbrar a mi esposo, igual la fecha del día donde nació él, también voy a cocinar su plato, a tratar de conocer, ¿no? Igual, cuando tenga a mi hijo también voy a hacer lo mismo, y de eso se trata, ¿no? En familia, vivir, ¿no? Y reconocer nuestras raíces, ¿no? De eso se trata, profesor, ¿no? Gracias, muy bien. Espero que la próxima semana que vamos a hacer de este tema, vamos a encontrar otras cosas interesantes que vamos a aprender y para poderlas compartir, y les voy a dejar un examen la próxima semana. Chao, chicas, nos vemos. Chao, chicas, cuídense. Gracias, maestro. Cuídense, buenas noches, compañeras, cuídense. Buenas noches.